Capítulo 3 sería donde empiezan los problemas, sería la parte de la página 93. Ok, y vamos a hacer un primer problema que tiene que ver con eso primero. Vea que vimos 3 temas importantes hoy. El primer tema, ¿cuál era? Movimiento en 3 dimensiones y 2 dimensiones. Vamos a hacer el problema, bueno, se llama vectores de posición y velocidad. Vamos a hacer un problema de vectores de posición y velocidad. Ok, vamos a hacer el 3.1. No, perdón, el 3.4. Que este incluye cálculo. Entonces, para estar preparados por si aparece algo con cálculo, para tener las bases de cómo hacerlo. En este problema me dicen, la posición de una ardilla que corre por un parque está dada por una ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me dan de la ardilla corriendo por el parque? ¿Para qué sirve analizar el movimiento de las cosas con ecuaciones? Bueno, si ustedes están haciendo un juego, un videojuego, normalmente el movimiento que va a tener el avatar o la figura en el juego, hay que colocarlo en el lenguaje de programación con ecuaciones de este tipo. Entonces, por eso es que es muy funcional estos temas. Tendríamos 0,280 metros sobre segundo por tiempo, más, voy a cambiar el símbolo de más y voy a poner con otro color para que no se confunda con las T's, más 0,0360. Tratar de resolverlo rápido para que me entiendan. Ajá. Esto sería T al cuadrado, tiempo al cuadrado. Ok, todo eso que escribí, esto, para que lo entendamos, esos paréntesis cuadrados, es solo la dirección en Y. Entonces es como más complejo que ese 20 metro en Y que yo les puse al principio, ¿verdad? Es un poco más grande el problema. Ahora, esta es la dirección en Y. ¿Qué más habría? Vamos a sumar acá la dirección en J. En este caso, la ardilla como que se está moviendo en el plano, no está brincando, solo en X y Y. Sería 0,0190 metros sobre segundo al cubo por T a la 3 en J. Esa es la ecuación que me está dando el problema. ¿La están viendo todos? Sí, R. Ahora, me preguntan, ¿cuáles son la velocidad en X y la velocidad en Y? ¿Cuáles son las componentes en X y en Y de la velocidad de la ardilla en función del tiempo? Todo me lo está preguntando en función del tiempo. Cuando ustedes algo les preguntan en función del tiempo, no se maten resolviendo el problema para tener un número, porque lo que más bien le están pidiendo es una ecuación que dependa del tiempo. Las posiciones se sacan de la misma ecuación. ¿Por qué? Porque ya vimos que R era el vector de posición cuando vimos la teoría. Entonces, el primer vector de posición podemos decir que es Rx, podemos llamarle así, que es la componente en X de R, del vector R. ¿Cuál sería? El que acompaña ahí. Entonces sería nada más ese pedazo. 0,280 metros sobre segundo por T más 0,0360 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por T a la 2. Esa es la componente en X, porque es lo que está acompañando a la Y. ¿Quién sería RY? Pues el otro pedacito del otro lado. 0,0190 metros sobre segundo al cubo. Todo eso por T a la 3
que está en J. Entonces, esas son las componentes, en X y en Y. Esa primera parte está sencillo. Ahora me piden Vx. Bueno, nosotros sabemos de la teoría que Vx basta con derivar la posición en X. Por eso también en vez de R y RY, podemos ponerle X y Y. ¿Quieren? Si derivamos X con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad en X. ¿Verdad? Y si derivamos Y con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad en Y. Entonces, sabiendo esto, pues derivemos lo que tenemos que derivar. ¿Quién es X? Ya lo separamos, era el que acompañaba ahí. Recordemos que para derivar, la única ley que nos funciona en polinomios es esta. O sea, el n que había antes de derivar tiene que bajar a multiplicar el x, como lo vemos acá, y luego ese n que había en el exponente le restamos 1. Entonces, siguiendo eso, tenemos una t. La t cuando no tiene número arriba es porque hay un 1. Entonces bajamos el 1 se multiplicaría con los 0,280 metros sobre segundo, y al 1 le resto 1. Entonces, si lo queremos hacer paso a paso, me quedaría 1 menos 1. Eso es 0, ¿verdad? Entonces, cuando algo es 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, eso se me va. Eso me permite eliminar la t cuando derivo. Ahora, eso en cuanto a la primera parte de x. Vamos con la segunda. Más. Bueno, este caso, el número es una constante, ahí siempre lo vamos dejando. T está elevado a la 2, entonces tenemos que bajar un 2. Bajo el 2, ese 2 se va a multiplicar con lo que había abajo, 0,360 metros sobre segundo al cuadrado. Y el 2 que había en el T le resto 1 y queda solo la T. Esa sería la ecuación de Vx. Vamos ahora a hacer la de Vy. Ahorita la simplificamos para que sea más pequeña. La de Y sería, ok, en Y solo tenemos este numerito, un T a la 3. ¿Qué hacemos? Bajamos el 3. El numerito que hay multiplicando. Y el 3 le resta 1 y queda T a la 2. Entonces voy a escribirlas ahora simplificadas. ¿Cómo quedaría? Bueno, eso sería el inciso A para tenerlo acá puesto. ¿Cómo quedaría Vx? Quedaría 0,280 metros sobre segundo más, ¿cuánto da eso? Voy a buscar una calculadora. Si lo pueden ir haciendo mejor para que me digan. Dos. Eso da 7. Ah, bueno, lo tengo en científica. 0,72. Bonito. 0,72 más, bueno, 0,72. Entonces aquí me quedaría más, más 0,72 por T. Esa sería la ecuación en Vx. ¿Cómo sería Vy? Ya simplificado. 3 por eso, hagamos. 3, 0,0190. 0,057. 0,057 metros sobre segundo al cubo por T a la 2. Esta sería la otra ecuación, Vy. Y listo. Ya tengo mis ecuaciones. Voy a ponerle 1 y 2. ¿Qué me pedía en el problema? Ahora, ¿qué más dice el problema? Voy a leer. El problema dice, en el tiempo, es el inciso B, voy a bajar un toquecito. En el tiempo de 5 segundos,
en el tiempo de 5 segundos, ¿a qué distancia está la ardilla de su posición inicial? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia estará de su punto inicial? ¿Quién es el que me indica distancias acá? El vector de posición, ¿verdad? Busquemos cuál es el vector de posición en tiempo de 5 segundos. Estamos. Claro, cuando queramos saber dónde está la ardilla en 5 segundos, necesitamos saber dónde va a estar como el vector de posición tiene dos componentes, en X y en Y, necesitamos saber dónde va a estar en X y dónde va a estar en Y. Entonces, veamos las ecuaciones de X. X sería esta ecuación de acá. Sería nada más agarrar los 5 segundos y meterlo en el tiempo y ver cuánto nos da. Entonces, sustituimos, aquí le podemos llamar, qué sé yo, para efectos, bueno, para que quede en el documento más claro, voy a llamarle a este la ecuación 1. A este le voy a llamar la ecuación 2. A este le llamaré 3 y a este 4. Entonces voy a decir, sustituyendo el tiempo de 5 segundos en la ecuación 1. Vamos a poner acá. Voy a poner acá. Sustituyendo t igual 5 en la ecuación, bueno, en la ecuación 1 y 2 para saber cuánto me van a dar esas posiciones. Entonces, ahora eso es lo que voy a hacer, es para no volver a copiar las ecuaciones. X, hagámoslo, vamos un toquecito a ver la ecuación en X y sustituyamos 5 ahí. O sea, metemos en la calculadora 0.280 por 5 más 0.0360 por 5 a la 2. Eso me da 2,3. Como hay unidades de metros metidas en todas esas variables, pues me va a dar 2,3 metros. Significa que ahí va a estar la ardilla en X. Vamos ahora en Y. Es un proceso muy similar, muy sencillo. Es nada más trabajar ordenadamente. Vamos a Y y metemos 0.0190 5 a la 3. Eso me da 2,38. Parecido. Y eso, pues si lo quieren graficar dónde va a estar, pues podemos buscar el 2,3 por acá y el 2,38 por acá. La ardilla va a estar acá. Que si queremos encontrar la magnitud o lo que me pedían, que es la posición desde el origen a donde va a estar la ardilla, perdón, esa es la magnitud del vector de posición. Ya sabemos que R son 2,3 metros en I más 2,38 metros en J. Entonces, ¿cómo sacábamos la magnitud del vector? Alguien que me diga, ¿se acuerdan cómo la sacábamos? Sacando raíz cuadrada, me parece. Sí, eso se conoce como Pitágoras. De la raíz cuadrada. Hacerlo entonces. Listo, vamos a ver. Sería 2,3 al cuadrado más 2,38 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da esa magnitud. 3,31. O sea, la distancia desde el origen
Aquí, a donde está la ardilla, son 3,31 metros, que ese se llama la magnitud del vector de posición. Ok, vamos a ver si hay más. Ya no voy a seguirlo porque lo que preguntan en C es cuáles son las velocidades a los 5 segundos. Bueno, sí, hagámoslo. Solo C, la velocidad a los 5 segundos. Entonces, la velocidad a los 5 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestras ecuaciones de velocidad y sustituir ahí en el tiempo los 5 segundos. Entonces voy a poner sustituyendo el tiempo igual a 5 en 3 y 4, que son las ecuaciones de arriba, vamos a tener Vx y vamos a tener Vy. Entonces vamos a ver cuánto nos da cada uno. Vx sería 0.280 más 0.72 por 5. Eso me da 3,88. Aquí vamos a ver, 3,88 metros sobre segundo. Y Vy, vamos a ver, sería 0.057 por 5 a la 2. Eso me da 1,43. Y listo, ahí tendría ya las dos componentes de la velocidad. Si quieren el vector de velocidad, la magnitud, ya ustedes saben, agarran cada una de las componentes, las elevan al cuadrado, y eso pues les tiene que dar la magnitud de la velocidad. Eso me da 4,14. Y listo, ahí está. Ese sería el problema. No sé si hay alguna pregunta a este problema, algún comentario, ¿cómo ven eso? Profe, una pregunta. Ajá. En la parte B, en lo de la distancia, el ¿Sí? tiempo, ¿en cuáles ecuaciones era que se sustituía? En las ecuaciones de la distancia, van acá, estas, 1 y 2, X y Y. Puede ser que, bueno, vea que el tiempo lo sustituimos en la distancia para obtener la distancia y en la velocidad para obtener la velocidad. Esas ecuaciones tuvimos que sacarlas nosotros, las de velocidad, recuerdan, como derivando. Porque también está el caso que me pidan las de aceleración, que aquí no viene en este problema, pero ¿cómo encontrarían ustedes las de aceleración? Les voy a dejar por acá para que lo tengan claro. La en X es derivando la velocidad en X con respecto al tiempo. ¿Cuál es la velocidad en X? Vamos a ver por dónde está. Es esta. Vea que toda la primera parte, 1 por 0,280, no tiene tiempo. Todo eso se hace cero, es una constante. La derivada de una constante cero. La otra tiene el tiempo. Entonces, la aceleración es constante. Sería eso nada más 2 por 0.360. El tiempo se va. O sea, la aceleración es 0,72 metros sobre segundo al cuadrado en X. Y en Y, pues sí, vea, el 2 baja a multiplicar al 3, sería 2 por 6. Multiplica 0.0190 y el tiempo que tiene un elevado a la 2 solo tiene un t. Entonces hay que sustituir, ahí, bueno, ahí queda una ecuación más bien. Porque me están preguntando la aceleración, ¿verdad? Aceleración en Y sería 0, que es hacer esta multiplicación y bajar el 2. Eso sería 0,114 por t. Entonces vemos que la aceleración no es constante para esa ardilla, solo en el eje X, en el eje Y va a depender del tiempo. Entonces posiblemente hasta puedan preguntar cuál es la aceleración de Y a los 2 segundos, a los 3. Es nada más meter los datos de tiempo. Estamos, ¿queda claro? Sí, profe.
Bueno, con eso creo que también trabajamos lo que son vectores de aceleración. Vámonos ahora con un movimiento parabólico para que nos quede ahí un ejemplo. ¿Para qué? Profe, Ajá, dime. disculpe, en el ejercicio que estábamos resolviendo, yo estaba resolviendo y no vi cuánto le dio en el punto C. Ah, ok, Ok, perfecto, ahí sí, están. sí, Ujú. listo, está bien, gracias. Vamos ahora con uno de parabólico. Yo les voy a compartir entonces más problemas para que podamos ir lento con estos y que vaya quedando claro. A ver, uno bien bonito de esto. Un problema, el 3.65, ese está vacilón. Que lo vayan buscando ahí, 3.65. A tratar de tenerlo acá. Dice, bueno, va a ser el dibujito. Hay un peñasco, sí, que más o menos hay un pedacito acá. Ay, pucha, ¿qué dice acá? Bueno, acá tenemos como algo acá, luego acá, aquí hay una llanura. Esta llanura, con respecto a esta parte de acá, tiene una altura de 25 metros. Esto es una presa de agua para sostener a ese montón de agua que hay contenida acá. Pura agua. Es agua. Ahí está. Es agua. Y esto es un lago. Lo ancho desde el acantilado hasta donde está la presa son 100 metros. Aquí. Y el acantilado tiene, no me quedó muy claro, pero igual ahí ustedes tienen el dibujo. Aquí empieza el acantilado. No sé, tiene 20 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un peñasco puede ser una roca, vamos a hacer aquí. Esa roca tiene 76 kilogramos, pongámosle masa del peñasco, 76 kilogramos. Em, Está rodando horizontalmente hacia el borde del acantilado, o sea, vea que hasta viene en la dirección de la flechita de la velocidad. Cuando él llega al acantilado, hace esto, sale horizontalmente totalmente. Em, entonces está rodando horizontalmente hacia el borde del acantilado que está a 20 metros arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 metros em, del pie del acantilado. O sea, ya de la presa al acantilado hay 100 metros. Hay una llanura de 25 metros debajo de la parte superior de la presa. Y la pregunta es, ¿qué rapidez mínima debe tener ese peñasco cuando pierda contacto con el acantilado y llegue y hágase más o menos un recorrido aquí a bueno, perdón, a la presa no. A ver, la idea es que llegue a la llanura. La mínima que debe tener para que llegue a la llanura y no caiga en el lago. Esto es un problema de movimiento parabólico. Ahora, rapidez mínima, o sea, me están pidiendo velocidad inicial, con la condición de que caiga en la llanura. Acá en estos problemas, si uno intenta buscar la ecuación que le resuelva eso que pregunta, se vuelve muy complejo. No hay.
y puede que uno entre en un colapso de no saber cómo hacer el problema. No sé si a alguno se le ocurre alguna idea o algún algo para trabajar este problema con esta pregunta. O no sé si han visto o han intentado hacer algún problema de esto, alguien que me diga, que nos cuente. No. Inicio entonces, empiezo a hacerlo. Sí, profe. Sí, profe, por acá. Okay. Este les recomiendo que lo veamos, lo hagan después y traten de ver los que les voy a compartir de otras tutorías para que también los hagan y entonces le agarren el toque a este tipo de problemas. Porque usted ya agarrándole el toque ya es algo sencillo. Yo recomiendo lo siguiente. Con el tiempo de hacer problemas de esto, yo he llegado a una conclusión de que se me hace más sencillo de esta manera. Igual si alguno lo quiere hacer de otras maneras, pues también yo trato de aconsejarlos desde mi manera más sencilla. Yo lo que hago es empezar a analizar o el eje X o el eje Y. Entonces, no sé cuál de los dos ejes quiere que empiece a analizar. ¿Quién me dice, el X o el Y? Para empezar. X. Ok, el eje X, que tiende a ser el más sencillo. Vamos a analizarlo primero. Entonces, sepamos que estamos analizando el eje X. Ok, eje X, ahí vamos. A ver cómo nos va con el eje X. El eje X dice la ecuación que la velocidad inicial por el coseno del alfa por el tiempo es igual a X. Esa es la ecuación. Eso es lo que podemos analizar en el eje X. Vamos a ver los datos. Eh, para que la pelota, bueno, la pelota y la piedra, haga ese recorrido que yo quiero, ese recorrido que va a ser de aquí, todo esto, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y llega mínimo, o sea, como me piden la velocidad mínima, mínimo tiene que llegar aquí para que se vaya resbalado o lo que sea, pero mínimo ahí. Entonces, ¿cuánto se recorrería en X? ¿Cuánto es lo que necesito yo que se recorra en X? Alguien que me diga ahí. Serían 100 metros, ¿no, profe? 100 metros, correcto. Entonces ya tengo una variable de la ecuación. Pues vamos a empezar a analizar X. Ya tengo X, ¿verdad? X son 100 metros. El T no lo conozco porque ¿qué sería el T ahí? El tiempo que le toma a esa roca iniciar desde acá, hacer todo ese recorrido por ahí, andar volando y llegar a la llanura. Ese tiempo no lo conozco. Entonces es una incógnita que no la puedo, ni siquiera la puedo encontrar con X, con el análisis de X, porque vea que no tengo V inicial, que es lo que necesito. ¿Cuánto es alfa? Bueno, como sale horizontalmente, eh, Profe, una ajá, consulta. Si fuese X igual a 100, ¿no golpearían la presa? sí, pero es que a usted le piden la velocidad mínima. Entonces usted con usar 100, usted encuentra cuál es como, por decir así, la cota inferior, se llaman matemáticas. Entonces, sería como decir, ok, si me da, qué sé yo, un ejemplo, 2 metros sobre segundo. Entonces yo diría que la velocidad mínima tiene que ser mayor a 2 metros sobre segundo, sería mi respuesta. ¿Entiendes? Ok. ¿Ves? Es como la cota. Entonces, es como ser algo así. Como que a partir de ahí y las otras velocidades, pero no integra el número. Es como, bueno, no sé si me explico. Sí, sí me queda claro, profe, gracias. Ok. Ya si le preguntara con qué velocidad, no, entonces usted puede usar velocidades mayores o distancias mayores, pero es que ahí le dicen la mínima, entonces usted usa el dato más tallado. Bueno, como sale horizontal, la ventaja es que no hay ángulo. Entonces cita
alfa es 0 grados. ¿Y cuánto es coseno de 0? Eso es 1. Entonces al final la ecuación se me reduce a esto. V inicial por T es igual a 100 metros. De donde yo sé y yo conozco que lo que necesito es V inicial. Entonces sería 100 metros por T. O sea, necesito a fuerza el tiempo que le toma a la roca llegar a la llanura para poder resolver el problema. ¿Va quedando claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya no podemos hacer nada con X. Nos queda analizar el eje Y. Analicemos el eje Y. Eje Y. Ajá. Ahí está el eje Y. ¿Cómo sería el eje Y? No sé. No sé. Habría que ver qué ecuación queremos usar del eje Y. No sé cuál se nos ocurre. Las ecuaciones que tenemos. Vimos un montón. Yo la que más uso, o la que inicio utilizando, es la más común en la caída libre. Y es igual U inicial en Y por tiempo. Ah, no, pero sí, menos. Bueno, ya no usamos V inicial en Y, sino que ponemos la componente seno de alfa menos, bueno, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es la ventaja acá? Ya analizando en el eje Y, vamos al dibujo. La roca sale horizontal. Entonces, ¿cuál es la componente en Y de la roca? Si ella sale totalmente horizontal. 0. 0, correcto. Eso hace que mi ecuación en Y se vuelva más sencilla. Bueno, entonces, podemos ver que tal vez de acá pueda yo obtener ese valor de tiempo que necesito. ¿Verdad? Vamos a ver si es cierto. La gravedad la conozco. Vamos a ver si Y la conozco. Si la pelota sale de acá, ¿cuánto necesito yo que recorra verticalmente para llegar a la llanura? No sé si ven el dibujo y tratan de decirme. ¿Cuál es el recorrido vertical? Vea que el origen, este es el origen porque aquí es donde estamos partiendo con el vector de velocidad. ¿Cuál Menos sería? 45. 45 Correcto. metros. Sí, 45, pero negativos porque el origen correcto está en la roca y de ahí hacia abajo es donde empieza el movimiento. Este tipo de movimiento no es totalmente parabólico, se le conoce como semiparabólico. Casi es como que el movimiento parabólico es este y eso sería como iniciando desde acá, donde solo había velocidad horizontal. Ok, entonces, correcto, son menos 45 metros. Significa que ya tengo ese dato. Y son menos 45 metros y la gravedad son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante saber bien, entender bien la cuestión de los signos, porque si no aquí el tiempo hasta me daría un error. Despejamos el tiempo quedaría, vamos a ver, despejamos el tiempo, quedaría 2y entre g, raíz, eso es igual a tiempo, y un menos acá metido. Ese es el despeje, ya después se lo hacen más con calma. Vamos a ver, metamos los datos, menos 2, la altura sería menos 45 metros y luego la gravedad. Vea que yo meto aquí la gravedad, no le pongo el signo. ¿Por qué no le pongo el signo? Porque ya estoy incluyendo el negativo en la ecuación. Listo, tiempo. Vamos a ver ahora cuánto nos da. Punto 8. 3,03. 3,030 segundos. O sea, ese es el tiempo.
Ok, ya tengo el tiempo, que son 3 segundos, que, claro, eso es súper rápido, imagínense, esa cosa va volando. Es el tiempo que le toma hacer todo ese recorrido. Entonces, si es así, ahora podemos utilizar la primera ecuación que teníamos, ¿se acuerdan? Que nos hacía falta el tiempo. Ahí está, velocidad inicial es igual a 100 entre t. 100 metros entre tiempo significa que 100 metros sobre 3,030 segundos. Eso me va a dar metros sobre segundos. Sería 100 entre 3.33. Ahí está. Entonces, podemos decir que la velocidad que se necesita para que no golpee la presa es mayor a 33. Como decía el compañero, si son justos los 33, posiblemente sí la golpee. Y no sabemos qué va a pasar porque ya hay una colisión, si va a rebotar, habría que ver el material de la presa, si la piedra rebota y cae a la llanura o cae al lago. Pero si es más de eso, pues ya sí me va a poder pasar la presa. Claro, estos son puras aproximaciones. Si ya uno quiere un dato exacto, habría que trabajar un poquito más en los detalles de las mediciones de este dibujo. Pero como está es a grosso modo. Estamos. ¿Cómo vieron ese problema? Más clarito, profe. Más clarito, ¿verdad? Bastante bien. El otro era muy sencillo, muy fácil, pero es que es mucha álgebra, mucho simbología y demás. Entonces se vuelve como muy, a veces confuso. Voy a hacer otro para que de verdad quedemos que el movimiento parabólico está claro, que es posiblemente que pueda ser que uno de los ejercicios a mucha gente les va a tocar temas diferentes, porque la evaluación sincrónica con video solo es un problema. Y a un grupo le tocará un problema de esto, otro del capítulo 2, otro del capítulo 1. Eso es variado. Puede ser que a alguien le toque de este tema, entonces tiene que quedar claro. De hecho, es de los temas más importantes, este y el pasado que vimos hoy. Este que quiero hacer es el 3.10, un problema muy bonito. Este es vacilón porque tenemos acá una montaña, bueno, acantilados son. Y ese acantilado mide 9 metros con respecto al borde de una saliente. Una saliente es como un pedazo del acantilado que estorba ahí a, a ciertas personas también que hacen natación y demás. Son 9 metros. Entonces, acá tendríamos, ya después de la saliente, ya ahí sí tendríamos lo que conoceríamos como el agua, que es donde la persona quiere lanzarse y hacer un clavado. Entonces tenemos la persona acá que está ahí decidida a hacerse un lanzado. Ella necesita hacer este recorrido. Bueno, este dibujo fue con una velocidad hacia arriba. Este caso, este problema también va a ser similar al pasado, pero él sale con una velocidad inicial así. Entonces él sale y se necesita que caiga en el agua. ¿Cómo se realizaría este problema? Vean que es la misma técnica. La mayoría de problemas son así. Entonces, primero, eje X. Si quieren volver al eje X otra vez, era V. Como sale horizontal, solo es una V inicial, no importa la componente. Coseno de cita es 0. U inicial es por tiempo igual a X.
conocemos el X mínimo, es 1,75 metros, entonces sabemos que la velocidad inicial con que tiene que salir para caer al agua vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser 1,75 metros entre tiempo, igual que en el pasado. Luego analizamos el eje Y. Cuando analizamos el eje Y, a mí me gusta más que trabajen así, analizando X y Y, porque eso es en internet, se buscan ecuaciones ya formadas de los dos, que son despejes de una metiendo en otra, y entonces nada más usan una ecuación, meten datos y resuelven. Eso no es física, eso es nada más sustituir ecuaciones y se pierde la idea. ¿Qué pasa si usan una ecuación y está mal y meten datos y resuelven? Yo no tengo cómo darle a ustedes puntos. Entonces, si no les dio el problema está mal, pero yo veo que analizaron el eje X y que está bien el procedimiento, el análisis, pero tal vez se equivocaron en meter alguna variable, pues yo tengo de dónde darle puntos a ustedes. Y lo importante acá a veces no es resolver el problema y tener el resultado correcto, sino que se note en ustedes que están haciendo un procedimiento. En el eje Y, pues ahí hacemos lo mismo en la otra ecuación, ¿se acuerdan? V inicial en Y por tiempo, que esto se hacía 0 porque no hay componente en Y, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Volvemos a encontrar el tiempo, ¿verdad? De la misma manera que el ejercicio anterior. Y ven que ya el problema se va haciendo más mecánico, ya como que un procedimiento se repite con otro problema. ¿Qué es la altura ahí? Menos 9 metros. ¿Y cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que ¿cuánto me va a dar a mí el tiempo? Vamos a ver. Imagínense que les salga un problema parecido a este y que ustedes ya hicieron estos dos y vieron lo sencillo que es cuando lleguen, y lo van a resolver fácil, rápido. Entonces sí es bueno que vean videos de resolución de problemas. Yo ahí les voy a compartir varios porque no se sabe si tal vez lo que les toque ya yo lo haya resuelto similar en algún problema. Y ven, ya tengo el tiempo ahí. Qué hacíamos ahora con el tiempo? Sustituirlo en la velocidad inicial. Significa que esa persona para poder saltar ahí necesita una velocidad mínima de 1,29. O sea, con que sea mayor a 1,29 metros sobre segundo y se tire horizontalmente, él va a poder pasar esa saliente. ¿Cómo vieron este? Después de haber hecho el anterior. Mucho mejor. Ya lo van viendo mejor, ¿verdad? El tema. Profe, una consulta. ¿Mm? El peso de la nadadora que daba en el ejercicio, en el enunciado del problema, no se necesita para nada. Lo que pasa, sí, correcto. Lo que pasa es que ustedes van a topar con problemas que dan datos que a veces no se usan. Y a veces uno como estudiante, como le dieron el peso, uno dice, pucha, seguro tengo que encontrar la masa por la gravedad. En algún lado tengo que meter el peso. Algún lado lo tengo que meter. Y se terminan el examen y terminan con la congoja de que no usaron el peso. Pero es muy normal que eso pase. Acá no se usa y tal vez si uno entiende la teoría se da cuenta por qué. ¿Se acuerda que es el experimento caída libre? Si es una pluma o si es una pelota de billar, las ecuaciones van a decir que las dos van a caer con el mismo tiempo. La masa es independiente a la caída libre. Lo que pasa en la vida real es que como hay viento, el viento va a hacer que si el peso es muy pequeño como el de la pluma, va a intentar hacerle fricción y lo va a mover más lento. Pero como dije al inicio de la clase, vamos a ignorar totalmente las fuerzas de resistencia del aire. Vamos. Sí, ¿va Sí, entendiendo? profe. Sí, sí. Claro, Ok. gracias. Vean este otro, ya con este termino en lo que es este tipo de movimiento. Ok, ok, vamos a ver. Em, Estos son como problemas sencillos para que vayan entendiendo la materia. Ya ustedes van a intentar hacer otros problemas. Si tienen dudas, se ocupan el solucionario del libro, yo se los puedo pasar también.
Igual, si tienen dudas, los podemos ver, pueden ponerme un mensaje, profe, no entendí tal problema, no sé por qué no lo logro hacer. Y yo con mucho gusto, o nos reunimos por Teams, o les grabo un video, o lo realizo una hora consulta. Eso les iba a decir, ustedes veo que no, estudiantes no, normalmente no usa mucho la hora consulta porque como que le da cosa conectarse y no tener nada que preguntar. A ellos les gustaría que fuera una clase. Sin embargo, no es una clase. Claro, la de este viernes sí vamos a hacer problemas porque es para prepararlos para la evaluación. Pero lo que pueden hacer para todas las semanas es, ustedes están estudiando y ustedes dicen, pucha, no entiendo este tema, no entiendo eso. Buscan un problema y dicen, profe, usted no puede desarrollar este problema en la hora consulta. Entonces yo me conecto a la hora consulta y desarrollo el problema. Entonces de esa manera sacamos provecho a eso, ¿verdad? Ok, ya encontré uno. Este se llama Salto del Río. Salto del Río. Este es vacilón porque es como algo así. Yo creo que nuestros problemas yo los tengo ya resueltos. Es que quiero hacer uno que no tenga resuelto. Este no lo tengo resuelto, este otro. Al toque. O hagamos una cosa, yo voy a inventarme uno para ver si estamos entendiendo. Ok, digamos que tenemos, o sea, ¿cómo se llama? Un cohete, un lanzador de cohetes. Y que yo lanzo un cohete con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, como para ver otro tipo de problema. Porque si me pongo a buscar algo parecido, tal vez no lo encuentre. Algo así. Ese es el lanzamiento. Yo necesito, con ese lanzamiento, o sea, lo que no conozco ahora es el ángulo, ¿verdad? El lanzamiento. Pero sé que el cohete que yo me compré, o el coso para lanzar que yo me compré, lanza las pelotas, unas pelotillas ahí, ¿no? O sea, el de pelotillas las lanza con una velocidad de 20 metros sobre segundo, la inicial. Ya después él irá cambiando. Yo lo que quiero hacer es como tratar de poder tirar esa pelota, tirarla de manera que eso es como, no sé, como, no sé qué. Digamos que hay un árbol, mejor, que no estar haciendo dibujos extraños. Tenemos un árbol. Hay un árbol. Un árbol. Tenemos un árbol y justo tenemos una manzana en el árbol. Y yo quiero derribar la manzana en el árbol con ese chunche. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que esa manzana en el árbol está a una altura de 2,20 metros. Es un árbol bastante grande, bueno, más o menos 2,20 metros. Y está a una distancia de donde sale el cohete de 100 metros. Vamos a ver si tiene sentido. Si no, ahí vemos cómo cambiamos los números. La idea es que yo entonces, yo lo que quiero es saber con qué ángulo puedo lanzar la pelota para que golpee la manzana. Ese es el problema. Ahora bien, pasa algo. La altura de donde se lanza la pelota, porque eso también cambia, eso va a cambiar. Digamos que siempre va a ser como unos 20 centímetros. El cohete en sí son como unos 20 centímetros, el aparatillo. Aunque le cambie los ángulos, él va a mantener los 20 centímetros de altura donde va a salir la pelota. Ahora sí, ya es un problema un poco más complejo. Ya tenemos componentes, tenemos toda la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando pasa así, igual que lo hicimos anteriormente, vamos a empezar cita, ¿verdad? Igual como lo hicimos anteriormente, es analizar eje por eje. Entonces, analicemos primero el eje X, ¿verdad? Analizamos el eje X y ¿qué dice el eje X? Bueno, el eje X dice X es igual
AV inicial coseno de zeta por tiempo. ¿Qué datos tengo? Sí, tengo todo menos el tiempo, ¿verdad? De hecho, tengo 100 metros de X, tengo la velocidad inicial que son 20 metros sobre segundo, pero no tengo ni el tiempo ni el coseno de zeta. Si tuviera el coseno de zeta, pues ahí tengo zeta. Si tuviera el tiempo, saco todo a un lado y digo que el coseno de zeta es igual a un número. ¿Cómo se despeja un coseno? Coseno a la -1 de lo que hay al otro lado es igual a zeta. Pero no puedo hacer nada. Tengo dos variables. Tengo dos incógnitas, perdón. Dos variables incógnitas. Esta y esta. Cuando eso pasa, pues nos vamos ahora a analizar el eje Y. Ven que el mismo procedimiento, nada más que cada problema pues tendrá su cosa, sus variables diferentes y sus incógnitas diferentes. Hacemos el eje Y. ¿Y qué dice el eje Y? Vamos a ver. Y igual velocidad inicial seno de zeta por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? ¿Sabemos la altura? ¿Cuál sería la altura que necesito para que golpee la manzana? No sé si alguien me dice por ahí. ¿Cuánto sería? 2,20. Ojo ahí, hay que tener cuidado ahí, correcto. 2,20 sería si la pelota sale del suelo, ¿verdad? Aquí está saliendo a 20 centímetros. Entonces, realmente el desplazamiento va a ser de donde sale a donde necesito que llegue. Y sería solo 2, porque hay que quitarle los 20 de donde sale. ¿Está claro eso? ¿O hay Sí. alguna duda? Sí. Ok. Entonces usemos los 2 metros. Estos serían y positivos porque vieron que la pelota sale hacia arriba. Ahora, la velocidad inicial, que no la conozco. Ah, bueno, sí, la velocidad son 20 metros sobre segundo. Eso es importante, los signos. De hecho, si yo conociera la velocidad, el ángulo, y yo quiero utilizar la U inicial en Y, tengo que usar la positiva porque la componente en Y inicial es positiva. Si hubiera sido un lanzamiento hacia abajo, o sea, que salga así, ya la velocidad inicial en Y hay que poner la negativa en la ecuación. Tener cuidado en eso. Eso. Listo, vamos en Y. Ahí tengo 2 metros es igual a eso. Esta cosa por el seno de zeta, por el tiempo, menos 1/2 por 9,8, eso es menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por t a la 2. Rayos, tengo otro problema, tengo dos incógnitas, ¿verdad? Esto a veces pasa en estos problemas, por eso quería hacer algo como así, que tuviera ese problema. A veces se resuelve fácil, como en los casos anteriores, de una ya obtengo un dato, lo meto en la otra y resuelvo. Pero a veces me queda esto, entonces mucho estudiante llega hasta ahí, porque no logra saber qué hacer, piensa que tal vez si uso otra ecuación me puede dar algo. Bueno, tal vez sí, aquí podemos usar otra ecuación, quizás sí, o habría que ver. Acá, en estos casos, a veces, aunque hayan otras ecuaciones, no se logra. No sé qué podemos hacer. Un sistema de ecuaciones. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. De ahí, hagamos que por lo menos esas ecuaciones tengan variables distintas. Vamos a ver cómo, no sé. De la primera podemos despejar el tiempo. De acá podemos despejar el tiempo. Tiempo es igual a 100 metros, 20 metros sobre segundo, por coseno de zeta. Ese es el tiempo. Ahora, ¿qué hago? Este tiempo, metámoslo en la otra ecuación. Y de esa manera me elimino la variable tiempo. Ven, solo tendría senos y cosenos. Entonces ahí tal vez pueda hacer algo para despejar los senos y cosenos. ¿Se entiende la idea de lo que quiero hacer?
Sí, profe, sí se entiende. Un sistema de ecuaciones sería nada más. Ok. El que tiene problemas, digamos, con el sistema de ecuaciones sí es bueno como que repase esto porque en física lo usamos mucho. Entonces, en la ecuación 2 tendría 2,0 metros, aquí tendría 20 metros sobre segundo y seno de cita y en vez de tiempo ahora tendría un 100 metros acá, tendría aquí abajo un otro 20 metros sobre segundo, o sea, nada más estoy sustituyendo y coseno de cita. De hecho, aquí vea que esto se va con esto menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál sería el tiempo al cuadrado? 100 metros, 20 metros sobre segundo, coseno de cita y todo esto al cuadrado. Y listo, ahí vamos, poco a poco. Ahora, la cosa es reducir eso. Ese es el problema, digamos, estos despejes y demás, pero esos serían los casos más complejos, donde la ecuación me genere dos ecuaciones sin solución. Entonces haya que hacer haya que hacer un sistema de ecuaciones. Esto me daría seno sobre coseno, es lo mismo que tangente, pero lo voy a dejar así como seno de cita sobre cos de cita por 100 metros, menos, no sé, 100 a la 2 sobre 20 a la 2, todo eso. 25, o sea, 100 a la 2 sobre 20 a la 2 es 25, entonces quedaría 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por, eh, bueno, multipliquemos todo, 25 por menos 4,9, eso es como para dejar solo el número. Menos 100, menos 122,5. Vea que aquí un metro se va con este metro, un segundo con esto, y me queda metros sobre segundo. Entre cos a la 2 de cita. Ujú. Y ahí, digamos, ya no voy a seguir con la mate, digamos, ahí ya ustedes, sí sería bueno, después tal vez les pueda hacer varios despejes de cosenos y senos. Aquí la idea ya es llegar a despejar el cita, em, en este caso. A veces no es tan complejo porque le damos el cita y tal vez el sistema de ecuaciones es solo sobre velocidad inicial y tiempo, entonces es como más sencillo. Este caso es un poco más complejo y posiblemente no tenga solución porque tal vez el problema que yo inventé no tenga sentido, digamos. Por más que yo varíe el ángulo con esta velocidad inicial, nunca voy a llegar a esa altura.